Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos esta tarde. Vamos a seguir con nuestro estudio de media semana. Vamos a estar en 2 de Samuel, capítulo 23. La semana pasada miramos el 22. Vamos a estar finalizando lo que 2 de Samuel. Falta un capítulo que es la semana que entra, pero hoy vamos a mirar el 23 y un salmo muy bonito, muy hermoso que David escribe al final de su vida, y algo muy palabras muy bonitas, y son bonitas y inspiran porque son precisamente guiadas por el Espíritu Santo. David fue dirigido por medio del Espíritu Santo y le hablaba, y él hablaba con Dios. Tenía una relación muy íntima con Dios, y eso es lo que le daba el entendimiento de lo que Dios quería, precisamente por la relación que él tenía con Dios. Lo escuchaba cuando le hablaba, lo buscaba en todo aspecto de su vida. Cuando una vida muy normal tuvo David, una vida normal, humana, quiero decir, una vida normal humana, que se reflejaba que tenía una relación con Dios. Eso es lo que quiero decir precisamente. Y porque tenía esa relación con Dios, no quiere decir que no pecaba, o que nunca había fallado, no había pecado en su vida, porque sí hubo muchas veces. Hemos visto durante el transcurso de este estudio de Primera y Segunda de Samuel, cuántas fallas tuvo y qué tan falto era. Por eso les digo, muy normal, como nosotros. Los hombres grandes de Dios, no quiere decir que estaban sin pecado. Tenían pecado. La diferencia es que cuando el pecado los atormentaba, había un arrepentimiento genuino y sincero en sus vidas, lo cual por ese arrepentimiento los dejaba madurar y crecer más. Los dejaba crecer más en su relación con Dios. Eso es lo hermoso del Dios a que servimos nosotros. No es un Dios de religiosidades ni legalismos. Es un Dios que quiere tener una relación íntima con nosotros. Conoce nuestras fallas y conoce nuestras debilidades, y lo único que Él quiere de nosotros es que haya un arrepentimiento genuino para que nuestra relación con Él pueda seguir creciendo. Y eso es lo que nosotros debemos de estar al pendientes de, que nuestra relación todos los días, día con día, que siga creciendo nuestra relación. Esta es una de las razones por la cual estamos haciendo los devocionales. De algo malo siempre sale algo bueno, hermanos. Ustedes saben que yo por medio de Facebook, yo siempre he estado en contra de Facebook y todo eso, pero fíjense, hasta en eso Dios está usando eso para que Él sea glorificado. Estamos usando ahora el Facebook para honrarlo y para glorificarlo a Él, para que su palabra no deje de ser profesada ante el mundo, y a una audiencia más grande de la que tengo usualmente aquí en los servicios de los miércoles y de los domingos. Entonces lo está usando, y por medio también de esto que está pasando, que no nos dejan reunirnos, estoy haciendo un devocional en las mañanas, y estamos aprendiendo cómo hacer un devocional. Les estoy enseñando qué es un devocional, la diferencia de un devocional a un estudio. Este estudio de media semana es muy diferente al devocional que hacemos en la mañana. El devocional que hacemos es 15 minutos
y nada más que Dios nos hable personalmente. Y esto ya es algo un poquito más, más profundo, más detallado en lo que estamos mirando. ¿Okay? Entonces vamos a orar para empezar. Y vamos a pedir la presencia del Señor. Bendito Padre, gracias te damos como siempre, y como siempre, Señor, buscando tu presencia en todo lo que hacemos, Señor, para crecer y madurar más por medio de tu palabra. Que podamos nosotros, Señor, ser luces a este mundo oscuro, en estos tiempos difíciles, en estos momentos, Señor, que el mundo parece que se está volviendo loco, Señor, pero que tú a nosotros nos traes paz y tranquilidad, y que esa paz y tranquilidad, Señor, se refleje al mundo, que tenemos una relación contigo, Señor, y que podemos nosotros confiar que tú estás en control de todas las cosas, Señor. Ahora yo te pido que tú bendigas este estudio y todos los que lo van a escuchar, que tú, Señor, nos des crecimiento y madurez por medio de tu palabra. Úsanos a cada uno de nosotros, bendice nuestros hogares, cúbrenos y protégenos de esta enfermedad, Señor, que está rodeando el mundo. Yo pongo a todos mis hermanos en tus manos, te pido, Padre Santísimo, bendición, y que tú los cuides y los protejas de esto, y que siempre, Señor, sostenga sus hogares. Que toda honra y toda gloria sea tuya en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok. Otra vez, segunda de Samuel, capítulo 23, verso 1. Y como les dije, estamos finalizando lo que es la vida de David. En este capítulo vamos a mirar 2-3 cositas importantes. La primera es un salmo. David era un salmista excepcional, hermanos. La mayoría de los salmos son de él. Hay muchos que se piensa que son de él, pero no están seguros si son salmos de él. Pero, hermanos, tenía la habilidad de escribir salmos y de expresar su corazón hacia Dios. Era algo extraordinario, y precisamente era extraordinario por la relación que él tenía con Dios. Cuando su fe, si han estado conmigo durante estos, si han estado mirando viniendo los estudios de media semana, saben que había veces que la fe de David menguaba, pero Dios le mandaba hombres que lo volvían a jalar hacia Dios. Joab era uno de ellos, aunque estaba un poco loco. Ese hombre tenía su coraje lo cegaba, y en veces se miraba hasta sanguinario en las cosas que hacía. De todos modos, Dios lo usaba a él, y le daba palabras de aliento y de ayuda para regresar al camino de Dios. Y David, cuando se encontraba en esos momentos, cuando su fe menguaba, y que tal vez caía en pecado o algo, no era un hombre, David, que se arrepentía con excusas. Él no tenía excusas para cuando él se arrepentía. Él tomaba completa culpabilidad de sus hechos, y andaba sin excusas. Y eso es algo muy honorable, o algo que Dios mira, y que lo mira y aprecia ese tipo de hombre, ese tipo de persona que se arrepiente sin excusas. ¿Okay? Y eso era David, porque David tenía muchas fallas. Es por eso les digo, era una vida muy normal, humana, de humanos. David no era un hombre que no fallaba ni que no pecaba. Tenía sus pecados horribles, hermanos. Homicidio. Sí, homicidio. Entonces tenía pecados horribles, adulterio. Tenía pecados horribles, pero se arrepentía. Y se arrepentía con un arrepentimiento genuino. Y eso es precisamente por la cual David tenía esa relación, y fue nombrado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Ok. Entonces, capítulo 23, verso 1 dice, y otra vez, la primera parte hasta el verso 7 es un salmo. ¿Okay? Dice, estas son las últimas palabras de David. No es que se estaba muriendo en ese momento y esto fue lo que dijo, sino que es el último salmo que él escribió. Al final de su vida está reflexionando lo que fue su vida. ¿Okay? Y fíjense, dice, declara David, el hijo de Isaí,
y declara el hombre que fue exaltado, el ungido de Dios, del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. El Espíritu del Señor habló por mí. Su palabra estuvo en mi lengua. ¿Okay? Ahora, me voy a tener ahí. Fíjense lo que dice. El Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Hermanos, esto no es algo que no es posible para nosotros hoy día. Es muy posible para nosotros y depende de la relación de qué tanto control de nuestras vidas le damos a Dios. Le permitimos a Él que hable por medio de nosotros, que use nuestra lengua para hablar. Hermanos, cuando hacemos eso es algo hermoso. Salen cosas de nuestras bocas, salen palabras de nuestras bocas cuando permitimos que nosotros, cuando nos permitimos ser guiados por Dios y que permitimos que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. Él habla por medio de nosotros, por medio de todos nosotros, hermanos. No es alguien especial. Es simple y sencillamente aquella persona que permite que Dios hable a través de sus vidas. Y eso es algo, ese es un sentir, es un gozo inexplicable, hermanos, cuando permitimos que Dios hable por medio de nosotros. ¿Okay? Y eso es lo que está diciendo aquí David en el verso 2. Dice, el Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Verso 3 dice, dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel, el que con justicia, esto es lo que le dijo Dios. Okay, esto es lo que Dios hablándole a David, y esto es lo que le dijo, porque recuerden, David era el que gobernaba, era el rey. Dice, el que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna, es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol en una mañana sin nubes, cuando brota de la tierna hierba por el resplandor del sol tras la lluvia. En verdad, ¿no es así mi casa para con Dios? Pues Él ha hecho conmigo un pacto eterno, ordenando en todo y seguro. Porque toda mi salvación y todo mi deseo no los hará ciertamente germinar. Okay. ¿Qué es lo que está diciendo? Fíjense, pongan atención la hermosura de las palabras, la facilidad que él tenía de hablar, unas palabras de aliento y de amor, y todo lo que dice él aquí también nos pertenece a nosotros si le permitimos a Dios tomar control de nuestras vidas, si cedemos, si nos sometemos a Él. Esto es lo que puede pasar con nosotros y lo que pasa al final de nuestras vidas. Otra vez, recuerden, David no era un hombre perfecto, no era un hombre que no tenía pecado, porque recuerden, estamos hablando, este salmo fue el último salmo que escribió, fue al final de su vida, fue reflexionando en su vida, y dice que el Dios de Israel me habló la roca de Israel, dice, ¿okay? Y luego le dice el que gobierna a los hombres con justicia, pero justicia de Dios. Dice, y en el temor de Dios gobierna. Es como una luz de la mañana cuando se levanta el sol en una mañana sin nubes, cuando brota de la tierra la hierba por el resplandor del sol tras la lluvia. Okay. No sé si han visto los cerros. Estuvimos en Israel hace dos semanas. Allá, como que allá entró un poquito más la primavera allá. Las flores que salen en los cerros, así en las montañas, hermanos, son rojas. Aquí son anaranjaditas y también están, y amarillas, y también están muy bonitas, pero allá son unas rojas, y allá ya brotaron, y brotaron después de las lluvias, empieza a salir el sol, y es algo tan hermoso, está tan bonito, los cerros se miran así, rociados de rojo, así, está hermoso, hermanos. Son las mismas florecitas, nada más que de diferente color. Allá son rojas, aquí son anaranjaditas y amarillitas, y es algo impresionante. Okay. Y él está hablando de eso, y lo dice, en verdad, no es así mi casa para con Dios. Recuerden, uno de los problemas más grandes que David tenía era su casa, su propia casa. Él gobernó, creo que el último estudio que tuvimos aquí en la iglesia el miércoles santo. Recuerda que estamos hablando y estábamos diciendo que como rey y como gobernante del pueblo de Dios era excelente, pero como padre, como
pues sí, como padre, falló mucho. Era, eh, ah, se puede decir que su casa de él, sus hijos eran un desastre, ¿sí? Pero su gobierno sobre el pueblo de Dios era algo muy bueno. Fue muy bueno. Um, pero aquí fíjense lo que está diciendo. No, no es así mi casa para con Dios. Ah, ¿De qué está hablando cuando dice él? Está hablando de su casa, de lo que es él. ¿Qué es él? La casa de él, lo que es él, como así para con Dios. Eso es lo que está hablando. Dice, en verdad, no es mi casa así para con Dios. O sea, la relación que él tenía con Dios era algo hermoso. Así como cuando lo brotan las florecitas que se miran muy... Pues esa era su relación que él tenía con Dios. No quiere decir que no hubo pecado ni hubo problemas en su vida. Simple y sencillamente está diciendo que la relación que él tenía con Dios era algo hermoso. ¿Okay? Y luego sigue diciendo, pues él ha hecho conmigo un pacto eterno, ordenando en todo y seguro. O sea, todo lo que él ordenaba, todo lo que él le dijo a David que hiciera, lo hizo, y todo, y mientras él estaba haciendo lo que Dios mandaba, lo que Dios le estaba mandando, mientras él estaba haciendo la voluntad de Dios, todo estaba seguro, todo estaba bien. ¿Okay? Dice, porque toda mi salvación y todo mi deseo, porque toda mi salvación y todo mi deseo, dice, no los hará ciertamente germinar. O sea, ya está hablando de su descendencia. Todo lo que por ponerse en las manos de Dios y cederse a la voluntad de Dios, todo lo demás está seguro. Todas las promesas, porque él prometió que de su línea de él, de su descendencia de él, iba a venir el Cristo. O sea, Jesús iba a venir, el que iba a reinar para siempre sobre Israel. ¿Okay? Entonces, todo, mientras él estaba en las manos de Dios y mientras él mientras él cedía a la voluntad de Dios, todo estaba bien, todo estaba en orden y todo estaba seguro. ¿Okay? Luego fíjense, verso 6 dice, pero los indignos, todos ellos serán arrojados como espinos, porque no pueden ser tomados con la mano. ¿Okay? Los indignos, las personas sin Dios, los que rechazan a Dios, todos ellos serán arrojados como espinos, porque no pueden ser tomados con la mano. Pues ¿quién puede agarrar espinas o rosales que tienen espinas con las manos? No pueden. ¿Okay? Y luego verso 7 dice, y el hombre que los toca ha de estar armado con hierro y con asta de lanza, y por fuego serán consumidos completamente en su lugar. Okay. Dice, el hombre que los toca, los tiene que tocar de una manera violenta, los tiene que... uno de los... de las peores tareas que tengo o que tenemos en la casa son los cortar hierba, y con la mano no se puede porque hay muchos de esos, nosotros les llamamos toritos, que son unas espinas así chiquitas, parecen cuernitos de toritos, y ya como duelen, y si a veces hasta aún con guantes pican y duelen. Pero saben cosa, queridos hermanos, les puede uno echar pesticidas, se puede echar pesticidas, y de todos modos vuelven a brotar. Dicen, no le he calado, pero dicen que de la única manera que se acaban todos esos es quemándolos. Es más, venden torchas. La gente los conecta a un tanquecito de esos de gas, y tiene una torchita, y va uno que los quema, y así ya no vuelven a brotar. Pero aún con las pesticidas vuelven a brotar, y solamente para eliminarnos los tiene uno que quemar. Y fíjense qué es lo que dice la relación. Dice, y el hombre que los toca ha de estar armado con hierro y con asta de lanza, y por fuego serán consumidos completamente en su lugar. Y nada más así se acaba esa plaga, se puede decir, de esos espinos que salen. Nosotros, como le digo yo, nosotros les llamamos toritos, pero se me hace curioso que
como desde aquel tiempo Dios hablaba y las cosas que hablaba Dios. Claro, David está hablando, pero como nos dice anteriormente, él lo que hablaba, lo hablaba por medio, guiado por el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, hasta en estas cosas tan pequeñas, de la única manera de acabar esos toritos es por medio de quemándolos. Los tiene que quemar y quemando las semillas se acaba la hierba. ¿Okay? Y los toritos mismos son la semilla. ¿Okay? Ok, de aquí en adelante entra en otro pensar. Empieza a hablar el capítulo 23 de los hombres que David tenía como guardaespaldas, como sus hombres que lo cuidaban, sus guardaespaldas, sus hombres que tenían posiciones altas, en posiciones grandes, hombres que podía confiar él en ellos y con ellos. ¿Okay? Aquí empieza hablando de tres primeros y luego habla de 30, que realmente son 37, dice los 30, pero son 37 y dirigidos por otros tres. ¿Okay? Pero estos tres primeros son los más altos, se puede decir, los más estimados por David, los de más confianza, estos tres que vamos a hablar. ¿Okay? Verso 8 dice, estos son los nombres de los valientes que tenía David: José, Basebet, el tacomonita, principal de los capitanes. Este era llamado Adino, el esnita, por los 800 que mató una vez. O sea, este hombre, que no quiero repetir su nombre, bueno, José, pero ahorita van a haber un montón de nombres medios raros y difíciles de pronunciar, pero vamos a hacer lo posible. Dice, este hombre era uno de los de los tres primeros, de los tres principales, y él había matado en una batalla a 800 hombres, dice. Y luego verso 9 dice, y después de él, Eleazar, hijo de Dodo, el Ahojita, uno de los tres valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla, y se habían retirado los hombres de Israel. Él se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor concedió una gran victoria. El pueblo volvió en pos de él, pero solo para despojar a los muertos. Okay. Este otro hombre, Eleazar, en una batalla contra los filisteos, estaban perdiendo. No porque era David y porque eran sus tres, y tenía su ejército de hombres valientes, y hombres fuertes para la batalla. No quiere decir que todas las batallas fueron algo fácil para él. Muchas de las batallas y muchas de las guerras que tuvieron fueron muy difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué fueron muy... ¿Por qué si era el ungido de Dios, por qué lo dejaba batallar? ¿Por qué ciertas batallas hubo donde no fue tan fácil, donde miraban fea la cosa y posiblemente hasta perder? ¿Okay? ¿Por qué? Porque solamente así, hermanos, es cuando más se acerca uno a Dios. Cuando uno está en medio de problemas es cuando más uno busca a Dios y lo busca sinceramente. ¿Okay? Hay quienes que en esos momentos difíciles buscan a Dios y pronto se olvidan de él. ¿Okay? David no era de esos hombres. David en esos momentos se acordaba de él y nunca se olvidaba. Había veces que fallaba, pero no se olvidaba de quién era él, porque cuando fallaba, como les digo, el arrepentimiento de él era genuino. ¿Okay? Y así debemos de ser nosotros. Pueden venir momentos difíciles, pero siempre hay que acordarnos quién es Dios, quién está en control de todas las cosas, y nosotros quiénes somos. Somos sus siervos de Él, somos sus hijos, somos los que confiamos en Él y tenemos confianza en Él. Hay que aclamar a Él, porque al final de cuentas todo va a estar bien si nuestras vidas están en sus manos, si verdaderamente nuestras vidas, que no lo honramos no solo de labios, que lo honramos con todo lo que somos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, que estamos sometidos a Él. Al final de cuentas, al final de nuestra vida, todo va a estar bien. ¿Okay? Entonces, ¿por qué permite Dios estas batallas, estos momentos difíciles? Simple y sencillamente por eso, porque en esos momentos crecemos. Hay madurez cuando las cosas, cuando más madurez hay,
aprendemos y nos acercamos más a Dios precisamente por los momentos difíciles que pasamos. Porque cuando todo está bien, usualmente no hay ninguna madurez, ni ganancia, ni enseñanza, pero en medio de la batalla, en medio de los problemas, siempre hay una enseñanza fuerte y buena, y Dios hace algo bueno de las cosas malas, de las batallas, de los momentos difíciles. ¿Okay? Verso 11 dice: después de él, o sea, después de Eleazar, dice, hay otra cosa curiosa, en el verso 10 dice que su mano se quedó pegada a la espada. No sé si alguna vez han trabajado tanto que han tenido alguna herramienta en su mano y que le es difícil en veces abrir la mano para soltar la herramienta o algo así. A mí me ha pasado, y imagínense en esta batalla, cuando los otros hombres se retiraron, cuando otros hombres se huyeron, él se quedó a pelear, y de tan fuerte y de tan duro que peleó y tan fuerte que estuvo la batalla, su mano se le quedó pegada a la espada. ¿Okay? Verso 11 dice: después de él fue Samá, hijo de Agé, el Ararita. Los filisteos se habían concentrado en tropa donde había un terreno lleno de lentejas, y él y el pueblo había huido de los filisteos. ¿Okay? O sea, estaban en un terreno que estaba lleno de lentejas, y se habían acercado los filisteos, o se habían arrimado. Usualmente yo pienso que para saquear el pobladito, y este hombre, dice el verso 12, dice: pero él se puso en medio del terreno, lo defendió e hirió a los filisteos, y el Señor le concedió una gran victoria. O sea, en vez de huir como el resto del pueblo, él se quedó allí en medio del terreno y peleó y ganó. Dios le dio una victoria. Él no se hizo para atrás. ¿Okay? Y Dios le concedió una victoria. ¿Okay? Verso 13 dice: descendieron 3 de los 30 jefes y fueron a David en la cueva de Adulam al tiempo de la cosecha, mientras la tropa de los filisteos acampaba en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén. Okay. David creció en Belén. Okay. David era de ahí creció él. Dice: David estaba entonces en la fortaleza, mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén. David sintió un gran deseo y dijo: ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes se abrieron paso por el campamento de los filisteos, y sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David. Pero él no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor. Fíjense, importante esto, que si tienen su Biblia, subrayen eso: la derramó para el Señor. Y dijo: lejos esté de mí, oh Señor, que yo haga esto. ¿Beberé la sangre de los hombres que fueron con riesgo de sus vidas? Por eso no quiso beberla. Estas cosas hicieron los 3 valientes. ¿Okay? Fíjense lo que está pasando. Estaban preparándose para una batalla. Ellos estaban en una cueva en Adulam. Recuerden que les he dicho que yo siempre decía que ¿por qué hablan tanto de cuevas en el Antiguo Testamento? Porque realmente el desierto en Israel está lleno de cuevas. Donde quiera que miras hay cuevas. Hay unas escondidas que están metidas así, y yo pienso que esto era una de ellas. Pero lo que pasa es que estaban ahí, y David estaba así, se estaban preparando para la batalla, y David dice: y cómo quisiera beber una agua del pozo que está en Belén, donde está cerca de la puerta, el pozo que está cerca de la puerta. Y estos 3 hombres, estos 3 valientes, escucharon cuando dijo eso, y se fueron arriesgando sus vidas. Abrieron paso por en medio del campamento de los filisteos, se atravesaron allí, fueron a Belén, agarraron agua y se la trajeron. Y David, cuando lo miró, dice, el corazón de David dice: yo no soy merecedor mira, estos hombres, fíjense lo que está pensando David, estos hombres que Dios me ha dado, que Dios ha mandado a mi lado, que Dios ha puesto conmigo para que estén conmigo, porque todo lo bueno Él se lo atribuye a Dios, así como debe ser. ¿Okay? Él se lo atribuye a Dios, y dice: ¿cómo es posible que estos hombres hayan arriesgado su propia vida nada más para traerme agua a mí? Lejos esté de mí que yo tome esta agua.
porque esto debe ser un sacrificio al Señor, y la derramó como sacrificio a Dios, y también a la misma vez poniendo en alto a estos hombres ante Dios, levantándoselos a Dios, poniéndolos en las manos de Dios y diciendo: mira, estos hombres que tú me diste, Señor, lo que han hecho, yo no me merezco esta agua, porque tú eres mayor que yo y tú te mereces esta agua, y la derramó como sacrificio a Dios. ¿Okay? Es algo hermoso, es algo... imagínense el corazón de esos hombres, y luego lo que sintió David después de que estos hombres hicieron eso, arriesgar su vida por traerle un vaso de agua a David. ¿Sí? Solamente Dios puede rodearnos con tales personas así. ¿Sí? Puede rodearnos con personas así en nuestras vidas. Hermanos, yo en mi vida personalmente, especialmente aquí en la iglesia donde estamos, Dios me ha rodeado de hermanos y hermanas que, wow, son algo especial. Ahorita voy a hablar un poquito más de esto también al final, porque se trata de eso. ¿Okay? Pero es algo hermoso de cómo Dios nos rodea de hermanos y hermanas que oran por nosotros, que nos aman, que se preocupan por nosotros, hermanos. Es algo hermoso de la manera que Dios une a su familia eclesiástica, hermanos, y de la manera que Dios trae a nuestras vidas a hombres y hermanos y hermanas verdaderos, algo hermoso. ¿Sí, hermanos? Okay. Verso 18 dice... Sí, verso 18 dice: y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbía, era jefe de los 30. Y aquí, del 18 en adelante, está hablando de los 3 que estaban encargados de los 3 primeros que miramos, de los que fueron por el agua. Estos son los más cercas a David, los más respetados por David, los de más confianza de David. ¿Okay? Estos 3 que vamos a mirar enseguida, estos son también confiados de David, pero no tanto como los 3 primeros. ¿Okay? Y estos 3 primeros estaban encargados del ejército, de tropas, de lugares especiales del ejército de David. ¿Okay? Entonces, estos 3 que vamos a hablar son aparte de los 3 principales de David. ¿Okay? Estos del 18 en adelante son estos. Fíjense lo que dice. Dice: y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbía, era jefe de los 30. Había 37, dice 30, pero eran 37 en total. Y este Abisaí estaba a cargo de ellos. ¿Okay? Dice: y blandió su lanza, levantó su lanza contra 300 y los mató, y tuvo tanto renombre entre los 3. O sea, en la Biblia que estamos usando dice como los 3, pero no es como. La traducción correcta sería entre los 3. En otras palabras, Abisaí era reconocido como algo especial a los 3 principales de David. Era algo especial. ¿Okay? No era tanto como ellos, pero era algo especial. ¿Okay? Este Abisaí, dice el verso 19, dice: él era el más distinguido de los 30, por eso llegó a ser jefe, pero no igualó a los 3 primeros. O sea, si miran, no tiene el mismo lugar que los 3 primeros. Era algo especial, pero todavía debajo de los 3 primeros. ¿Okay? Verso 20 dice: Benaía, hijo de Joiada, hijo de un valiente de Gabseel, de grandes hazañas, mató a los 2 hijos de Ariel de Moab. Y él descendió y mató a un león en medio de un foso un día que estaba nevando. O sea, en un hoyo, él descendió y mató a un león que estaba como en una cueva así profunda. ¿Okay? Un día que estaba nevando. Dice, verso 21, también mató a un egipcio, un hombre de apariencia impresionante. El egipcio tenía una lanza en la mano, pero Benaía descendió a él con un palo.
y arrebatándole la lanza de la mano del egipcio, lo mató con su propia lanza. En otras palabras, se estaba peleando con un egipcio grandote, algo impresionante, dice la palabra de Dios. Dice, y el egipcio tenía una lanza. Dice, y él nada más traía un palo, pero entre medio de la pelea, él le alcanza a quitar la lanza y con la misma lanza de él lo mata. ¿Okay? Verso 22 dice, estas cosas hizo Benaía, hijo de Joiada, y tuvo tanto renombre entre los tres valientes. O sea, otra vez igual, era algo especial, pero no al mismo nivel que los tres primeros. ¿Okay? Verso 23 dice, fue el más distinguido entre los 30, pero él no igualó a los tres, y David lo puso sobre su guardia. ¿Sí? Si se fijan, los ponía en lugares especiales. A sus tres primeros se dice que esos eran como guardaespaldas, esos siempre andaban con David, eran los principales, andaban con los otros. Estos que vimos, estos otros por tres, los pone sobre capitanes y sobre jefes del ejército o de diferentes tropas. ¿Okay? Verso 24 dice, es Asael, hermano de Joab, otro hermano de Joab, el primero, que era Isaí, era hermano de Joab, y Asael era también hermano de Joab. Dice, hermano de Joab, estaba entre los 30 también, y Alán, hijo de Dodo de Belén. Ok, mira, no sé si recuerden a Asael, recuerden que uno hermano de Joab, que el más joven, que era muy ligero y que empezó a corretear al capitán que estaba en que era el principal del ejército del reino del norte, no recuerdo su nombre, pero recuerdan que él iba correteándolo y que le dice el capitán le dice, hey, regrésate, dice, no, ¿por qué? No tengo por qué matarte, no me estés siguiendo porque te voy a matar. Y este no quiso y lo sigue correteando para pelearse con él, y con la cacha de la lanza que traía la hizo hacia atrás y se la clavó y lo traspasó. ¿No recuerdan eso? Y después Joab lo mata porque era su hermano, pero lo mata a traición. No sé si recuerdan eso, pero este es el él del que sana. Este es Asael, ese hijo hermano de Joab. ¿Okay? Luego 25 dice, Samá el Erodita, Elica el Arodita, Eles el Paltita, Ira, hijo de Iquías, y el Tecoita, Abiser, el Anatotita, Mebonai, el Usatita, Salmón, el Aojita, Maharaya, el Netofita, Eleb, hijo de Baná, el Neteofita, Itai, hijo de Ribai, de Juibea, de los benjamitas. Hermanos, es difícil pronunciar todos estos nombres, pero como les dije, vamos a intentarlo. ¿Okay? Y luego dice Benai, el piratonita, eso sí está fácil, el piratonita. Idai, de los arroyos de Gaas. Abí, Albón, el Arbatita, Asmavet, el Barumita, Eliab, el Salbonita, los hijos de Jasén, Jonatán, Samá, el Araíta, Ayam, hijo de Sarar, el Ararita, el Elifelet, hijo de Abisaí, hijo de Macá, Aliam, hijo de Eliam, hijo de Aitofel, el Gilonita. Ok, hermanos, en el verso 34, subrayen Eliam, hijo de Aitofel. Okay? Eliam, hijo de Aitofel. Ese es importante. Ahorita me voy a regresar. Voy a tratar de terminar estos nombres, pero subrayen eso porque les voy a decir algo sobre ellos. Okay? Es Rai, el Carmelita, Paraai, el Arbita, Igal, hijo de Natán, de Sobá, Bani, el Gadita, Selec, el Amunita, Arai, el Berotita,
escuderos de Joab, hijo de Sarbía. ¿Okay? También escuderos de Joab, también me voy a regresar ahorita de eso. Irá, el Itrita, Gareb, el Itrita, Urías, el Hitita, 37 en total. ¿Okay? Recuerdan que les decía, no eran 30, eran 37 en total. ¿Okay? Están hablando de de todos estos hombres que eran, se podría decir, los 30 más valientes de David. ¿Okay? Pero les dije que subrayaran en el 34 Eliam, hijo de Itofel. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué les dije que subrayan eso? Porque ellos, Eliam era el papá de Betsabé y Itofel era el abuelito de Betsabé. ¿Okay? ¿Quién era Betsabé? Ella es con la que adulteró David. ¿Okay? Una cosa también, como les dije al principio, David no quiere decir que David no tuvo pecado, que no hubo batallas espirituales en su vida. Las tuvo, y tuvo pecados, y anduvo en veces muy mal, haciendo cosas muy malas, como les digo. En el último verso 39, habla de Urías, que era esposo de Betsabé. Urías el Etita. Él murió a manos de David. David fue el que lo mandó matar, lo asesinó, como quien dice, después de que adulteró con la esposa de él. Sabiendo quién era él, y que Betsabé era hija de Eliam y nieta de Itofel, debió haber pensado muy bien antes de haber hecho lo que hizo. ¿Okay? Por eso les digo, David era un hombre con fallas como todos nosotros tenemos. ¿Sí? No hay nadie que está sin pecado, hermanos. No existe alguien aparte de nuestro Señor Jesucristo que no haya pecado. ¿Okay? Entonces, habiendo dicho eso, otra vez me regreso. David era un hombre que tuvo problemas normales, y es más, esos eran problemas difíciles que muchos de esos de nosotros nunca jamás hemos pasado cosas así. Tuvo muchas cosas, entonces tuvo cosas difíciles en su vida, pero como les digo, hermanos, la relación que él tenía con Dios era una impresionante, en la cual, y la clave a todo eso es, hermanos, que cuando él pecaba y reconocía su pecado sin excusas. No había excusas en su arrepentimiento. Nunca hubo sí, Dios, pero es que esto. Sí, Dios, porque esto es lo otro. No hubo excusa de esa manera. Se arrepentía, se tiraba en el piso, se echaba cenizas en la cabeza y pedía perdón de una manera genuina. El arrepentimiento de él era genuino, porque es muy fácil, hermanos, es muy, muy fácil decir, oh, soy pecador. Todo mundo puede decir pecador, pero Cristo mismo, como les dije en la mañana, Cristo mismo dijo en la mañana, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que nuestro corazón no esté lejos de él, que nuestro corazón esté atado a él, que nuestro corazón esté atado a él. Podemos tenerle un amor perfecto a Dios y ser faltos, hermanos. Nuestro amor a él puede ser perfecto, y cuando es perfecto, cuando hay debilidad en nosotros, por ese amor perfecto que le tenemos, le podemos pedir un perdón, o podemos reconocer nuestro pecado, y puede haber un arrepentimiento genuino en nuestras vidas por el amor perfecto hacia Él. No quiere decir que somos perfectos, pero un amor perfecto hacia Él. El amor de Él nos hace perfectos a nosotros y nos hace que tengamos un amor perfecto hacia Él. ¿Sí, hermanos? Ok. Ahora, otra cosa. También muy importante, hermanos. Es muy importante esto lo que les voy a decir. Un hombre como David, que era rey, que tenía el cargo de todo el pueblo de Israel, ¿ustedes creen que hubiera podido hacer estas cosas solos? No hubiera podido. Y él está dándole reconocimiento a estos hombres que tanto le ayudaron, y como él tenía esa relación con Dios, él podía decir, y él podía
a expresar que estos hombres eran algo especial en sus vidas y eran una de las claves del éxito que tuvo él durante su vida. ¿Okay? Nadie puede ser un líder sin tener el apoyo de personas buenas o personas mandadas por Dios que lo apoyen para ser líder. ¿Okay? David tenía estos hombres, tenía sus 3 especiales y luego tenía a sus otros hombres especiales que lo ayudaban, que estaban al tanto de él, de las cosas que hacía, podía confiar en ellos. ¿Okay? Hermanos, cambiémoslos a nuestras vidas. Todos nosotros no podemos tener éxito si pensamos que todo lo hacemos nosotros o que el éxito que hemos logrado lo hemos logrado solos. Eso es una mentira. No es cierto. Nadie ha logrado ningún tipo de éxito solo. Siempre ha habido personas o siempre hay personas que ayudan o apoyan de alguna manera o de otra. Fíjense, nada más y nada menos aquí en la iglesia. ¿Okay? Para que yo pueda traer estudios o poner estudios o hacer lo que hago como pastor, hay personas que usualmente ustedes ni ven, no saben. Hay personas, hay un hombre aquí que mantiene, y nadie lo conoce, que mantiene lo que es la iglesia, y él es el que limpia, ordena las cosas, pone las mesas, quita las mesas, trae esto, trae lo otro. Él es el encargado de acomodar todas las cosas. Ese hombre se llama Pat. Ese hombre, por ese hombre, tenemos la habilidad de nosotros de venir y dar un estudio o hacer un servicio, porque él hizo lo que tuvo que hacer para que nosotros pudiéramos dar un estudio. Cuando van entrando a la iglesia los hombres que están en el estacionamiento, que los están dirigiendo y que los están saludando al pasar, esos hombres están ahí y esos hombres están a cargo de que ustedes puedan entrar y puedan sentarse aquí en la iglesia y estar sin preocupación de que nadie se va a meter a la iglesia o nadie se va a meter a robar sus carros y hacer algún daño a sus carros, y de que haya orden. ¿Sí? El hermano Jesús y la hermana Sara, para mí son personas que me asisten tanto, y sin ellos no me sería muy posible hacer los servicios como los hago, porque ellos me ayudan en todo, preparan esto. El hermano Jesús, ya lo miran que camina para allá, camina para acá, y está a cargo de todas las cosas que salgan bien para yo poder dar un estudio bonito a sus vidas, a ustedes los domingos y los miércoles cuando venimos. Entonces, hermanos, hay personas detrás del liderazgo, siempre del líder, siempre hay personas que hacen posible el liderazgo de la persona. No existe un líder que ha hecho todo solo. Siempre ha habido personas de apoyo, personas que ayudan, y el que diga que no, realmente no es un líder. Un líder bueno, un líder por Dios, un líder puesto por Dios, Dios siempre le va a poner personas de apoyo, personas que le ayuden, líderes también en su propio aspecto. Así es que, hermanos, por eso por eso la Biblia menciona a estos hombres, que no se glorifica a David él solo. Él sabe que tuvo mucha ayuda, y así debemos de ser nosotros. No creernos más que los demás, ni creernos por títulos o por plaquitas de que nos podemos poner en el pecho. No. Siempre tenemos que estar conscientes de que no lo podemos hacer solo. Dios nos manda. Si nosotros nos ponemos si ponemos nuestra fe en Dios y somos submisos a las ordenanzas de Dios, Él siempre va a poner los medios y siempre va a poner a personas que nos ayuden, y que nos apoyen en las cosas que hacemos, y que nos cuiden también en las cosas que hacemos. Y David lo reconocía. David no era un hombre egoísta que pensaba que por él estaba todo. ¿Okay?
o que por él estaba el reino que tenía. No, él reconocía la ayuda que Dios mismo le daba por medio de sus hermanos o hombres o personas que lo ayudaban y que lo apoyaban. Y así debemos de ser todos. No debemos de glorificarnos y pensar que somos algo que no somos. Siempre, como les he dicho siempre, hermanos, si nosotros queremos servir a Dios, hay que servir a los demás. Y si alguien está en una posición de liderazgo, el liderazgo de Dios no es ser servido. El liderazgo de Dios es servir a los demás. Y si queremos servir a Dios, hay que servir a los demás. Siempre acuérdense eso. Esa es la única manera que podemos servir a Dios, sirviendo a los demás. Sí, hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios los guarde. ¿Saben qué, hermanos? Les quería decir, los extrañamos mucho. Chen y yo los extrañamos mucho. Esperamos en Dios de que pronto se termine todo esto y que podamos volver a reunirnos y estar todos juntos, porque son nuestra familia. Los extrañamos y los amamos y tenemos mucho deseo de volver a reunirnos y estar juntos otra vez. Pero mientras tanto vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo y vamos a seguir nosotros estar orando por ustedes y que Dios los cuide y que Dios los guarde. Sí, hermanos, vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos como siempre, Señor, buscando tu presencia en todo lo que hacemos. Yo te pido, Padre Santísimo, por cada uno de mis hermanos, Señor, aunque no estamos aquí juntos, Señor, estamos unidos por medio de ti, por medio de lo que tú hiciste en la cruz y por medio de tu amor. Te damos gracias, Señor, por todos nuestros hermanos, no nada más aquí en esta congregación, sino en todo el mundo, Señor. Yo te pido protección, yo te pido, Padre Santísimo, paz, calma, tranquilidad, felicidad, porque solamente tú puedes traer esas cosas. El dinero no puede comprar eso, Señor. Te doy gracias por este estudio, te doy gracias por tus palabras, Señor. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y que todos podamos madurar día con día por medio de tu palabra. Y que tú nos uses, Señor, que podamos servir a los demás. Ponemos esta tarde este estudio en tus manos y nuestras vidas también, todos los días. Que toda honra y toda gloria sea tuya en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga y Dios los guarde, hermanos.